Teoría de exponentes. Las leyes de exponentes son un conjunto de propiedades referidas a las distintas formas en que aparecen los exponentes. Debemos entender cada vez que veamos un exponente cómo vamos a proceder, pero si no entendemos su teoría, no entendemos de dónde viene, no vamos a saber qué hacer. Vamos a hacer esta teoría lo más corto posible para poder entender. Vamos a ir de frente a las expresiones. 3x elevado al cuadrado. Tenemos que entender que hay partes que tenemos que saber. En primer lugar, este 3 de acá, nosotros lo conocemos como parte numérica. Pero también lo llamamos coeficiente. Coeficiente. El x es la parte numérica, también llamado, es la parte variable, también llamado parte literal. Es lo que vamos a hallar, vamos a buscar, es la incógnita. Y acá está el famoso exponente. El de acá es el exponente. Y vamos a desmenuzar a qué se refiere con ese exponente y si hay diferentes cosas que podemos hacer con ella. Concepto de potencia. ¿Qué es una potencia? Una potencia es un número que se va a multiplicar las veces que te está indicando su exponente. Si por ejemplo yo tengo el número 3 elevado al cuadrado, significa que el 3 se está multiplicando dos veces. Y 3 al cuadrado es 9. No es tan difícil de entender. Ahora, esto de acá lo vemos nosotros desde primaria. ¿Qué cosa va a cambiar ahora? Tenemos que meter a la teoría algunas cositas importantes. Como por ejemplo, acabamos de decir que la propiedad del exponente, en este caso la potencia, es una base elevado a un número. Y ese número te indica cuántas veces va a ser multiplicada esa base. Pero tenemos que poner en contexto algunos ejemplos. Vamos a poner, por ejemplo, el número 7 elevado al cubo. Significa que 7 va a ser multiplicado 3 veces, como indica su exponente. Acá su exponente es 3. Quiere decir que este de acá va a ser 3 veces multiplicado, ¿sí? Dando de respuesta 343. Eso es la potencia. Un número multiplicado tantas veces como me dice su exponente. Ahora, ¿qué cosa hay de raro o de nuevo en esto? Hay algunas cosas que en primaria de repente no lo tocamos mucho, porque mayormente se lo desmenuza en secundaria, y son las siguientes. ¿Qué pasa si yo tengo 2 elevado a la 8? No hay ningún problema, ¿no? Como hace un momento hemos visto, sería 2 multiplicado 8 veces. 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esto de acá está siendo multiplicado 8 veces. No hay gran ciencia. Ahora, ¿cuánto es 2 a la 8? 256. Un tip. Yo te recomiendo que te aprendas las potencias del 2 hasta el 10. 2 a la 10. Como 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, 2 a la 4, 16, 2 a la 5, 32, 2 a la 6, 64, 2 a la 7, 128, 2 a la 8, 256, justo el número que hemos visto acá, 2 a la 9, 512 y 2 a la 10, 1024. Esos números te recomiendo que los sepas de memoria porque se van a utilizar mucho de hoy en adelante. Ahora, ¿qué diferencia hay si yo tengo en números positivos 2 al cuadrado y 2 al cubo? Si yo digo 2 al cuadrado se va a multiplicar dos veces, ¿no? Sería 2 por 2, respuesta 4. Era una respuesta que ya sabíamos. En el caso de 2 al cubo se multiplica 3 veces y esta respuesta también lo sabemos, ¿no? 8. Pero ¿qué pasa si lo tenemos así? Menos 2 elevado al cuadrado y menos 2 elevado al cubo. Si estás viendo este video, yo te recomiendo que le pauses y pongas la respuesta ahorita. Muy bien. La respuesta que tú has puesto, vamos a compararlo ahora con lo que yo te voy a enseñar. Date cuenta
que este cuadrado solamente afecta a la base 2, no afecta al signo. Quiere decir que solamente va a quedar el signo ahí y el que se va a multiplicar 2 veces es la base. Respuesta sería menos 4. ¿Sí? Y acá pasa lo mismo. Este exponente solamente está cogiendo a la base, más no al signo, está fuera. Entonces, igualito que hemos hecho hace un ratito, el signo va a quedar ahí y el que se va a multiplicar 3 veces es la base. Respuesta, menos 8. Y acá tú te dirás, pero a mí me enseñaron otra cosa, me enseñaron que había una teoría que decía negativo elevado a exponente par. Sí, eso es justo lo que vamos a ver ahorita. Si yo tengo un negativo, en este caso, y todo está siendo elevado a un exponente par, en este caso 2, ahora sí, este 2 agarra a todo el número junto con su signo. Entonces quiere decir que ahora sí tendría el menos 2 multiplicado 2 veces. Y acá viene el famoso multiplicación de signos. Menos por menos, más. Y la respuesta sería 4. Y si yo pusiese también menos 2 elevado al cubo de esta manera, se repetiría con todo y su signo. Y acá hay 3 números que se están multiplicando y 3 signos también. Ahí están. Menos por menos, más, y más por menos, menos. La respuesta sería menos 8. ¿Se han dado cuenta? Cuando un negativo está elevado a exponente par, sale positivo. Y cuando un negativo está elevado a exponente impar, sale negativo. Esa es una de las leyes que más vamos a utilizar y tenemos que aprendérnoslos bien, porque esto de acá nos va a seguir toda la secundaria. No importa si estás en primero o en quinto, lo tienes que entender. Entonces, sabiendo eso, vamos a ponerlo por acá. El único que me está causando problema es el negativo. Entonces vamos a poner negativo elevado a exponente par, sale positivo. Y negativo elevado a exponente impar, sale negativo. Esto tenemos que saber en lo que es la potencia. Si bien lo hemos estudiado desde primaria, este detalle que te estoy poniendo acá, de repente no lo teníamos en cuenta. Pues ahora lo tienes que tener muy en cuenta y no te debes olvidar nunca. Es por ahí donde más caen las personas al poder practicar. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que saber en lo que es potencia. Muy bien, pasamos a lo que son producto de bases iguales. Se suman los exponentes. Acá no hay muchas cosas que hacer. Lo único que tienes que entender es que si estamos con una multiplicación de bases iguales, por ejemplo, si yo tengo 2 al cuadrado por 2 al cubo, si las bases son iguales, ¿ves? Estas bases son iguales, quiere decir que los exponentes se van a sumar. 2 más 3. En este caso sería 2 a la 5. Pero profesor, ¿por qué se complica? Si a este de acá en vez de llamarlo 2 al cuadrado yo lo llamo 4 y este 2 al cubo yo lo llamo 8, 4 por 8, ¿cuánto sale? 32. Y curiosamente, 2 a la 5, ¿cuánto es? 32. Puedo entender que son iguales. Entonces algunos dirán, es mejor hacer esta manera que esta. Es más complicado. Pues ahorita con números pequeños sí es más fácil de esta manera, pero vamos a agarrar números muy grandes. Y si nosotros no hacemos esta teoría, se nos va a complicar mucho lo que sería una cosa fácil si lo hacemos de esa misma manera. Vamos a poner unos ejemplitos para poder contextualizarlo. ¿Qué pasaría si yo pongo, por ejemplo, x al cuadrado por x a la 6 por x a la menos 3? Multiplicación de bases iguales, porque estas son bases iguales. ¿Qué pasa? Se suman los exponentes. Entonces pondría la misma base y tendría 2, vamos a ponerlo con azulito, 2 más
6 más menos 3. Y nos encontramos que se están sumando los exponentes, es correcto. Pero acá estoy teniendo, una multiplicación de signos. ¿Qué pasa cuando es más por menos? Sale menos. Entonces la respuesta sería 2 más 6, 8. Y 8 menos 3, 5. De esta manera terminaría este ejercicio. Ah, profesor, entonces tenemos que saber multiplicación de signos. Sí, es totalmente importante dominarlo. ¿Qué pasa si no lo dominas? Frito. Ahora, nosotros podemos llevar de esto a la suma, pero también podemos hacerlo al revés, dependiendo de lo que necesitemos. Si yo tengo 3 elevado a la m más 2, si arriba se están sumando, quiere decir que abajo se estaban multiplicando. Yo lo puedo descomponer en 3 a la m por 3 al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Puedo ir de un lado a otro y viceversa. Es importante que entendamos esto, porque esto de acá lo vamos a utilizar mucho en los ejercicios que vamos a practicar. 3. Cociente de bases iguales, o también llamado división de bases iguales. Si hemos hecho multiplicación se suma, en división se resta. Bastante importante, se restan los exponentes. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo pongo x a la 10 entre x a la 4? Como bien dices, pones la misma base porque se están dividiendo las mismas bases. Y vas a poner 10 menos 4. La respuesta sería 6. Así de sencillo. División de bases iguales, exponentes se restan. Nada más. La única condición para que esto cumpla es que la base no puede ser 0. Quiere decir que a debe ser diferente de 0. No puedo elevar 0. Esa es la única condición que tendríamos en este caso, porque 0 elevado a algo no va a dar. Ahora, tener en cuenta otra cosita más. ¿Qué pasaría si uno de los exponentes es negativo? Vamos a poner el caso de x a la 10 entre x a la menos 4. División de bases iguales, exponentes se restan. Voy a poner 10 menos 4. Te das cuenta que con todo su signo va, ¿sí? No te vayas a equivocar. Entonces, encuentro otra vez multiplicación de signos. Menos por menos, más. Correcto. Entonces la respuesta sería x 10 más 4, 14. Tener mucho cuidado con eso. No significa que si yo tengo que restar me olvido de este signo y lo resto. No, tengo que hacer con el signo correcto. Una cosa es el operador matemático, en este caso la resta, y otra cosa es el signo del número. No lo puedes obviar. Y vamos a poner un caso más. ¿Qué pasaría si el negativo estuviese arriba? Así. Entonces división de bases iguales, exponentes se restan. Menos 10, menos, y este 4 pasa para acá. ¿Sí? Respuesta, menos 10, menos 4, menos 14. ¿Está bien? Tengan mucho cuidado con eso. El signo es totalmente importante. Muy bien, siguiente. 4. Exponente 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1, siempre y cuando la base sea diferente de 0. Si la base es 0, no se puede hacer, porque la nada elevado a la nada es un número no real, no existe. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué pasaría si yo tengo 8 elevado a la 0? ¿Cuánto da? Correcto, 1. Ah, profe, qué fácil. Entonces, si es tan fácil, dime cuánto vale menos 8 elevado a la 0, de esta manera. La respuesta es menos 1. Pero profesor, usted me está diciendo que tiene que ser 1 positivo. Fácil. Si te has dado cuenta, el 0 solo está atrayendo a la base, más no a su signo. Por eso que el signo queda tal como está. ¿Está claro? Otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo menos 8 elevado a la 0?
Ah, ahora sí estoy agarrando al todo el signo y no me importa lo que esté adentro. Todo número elevado a la 0 es 1. Bastante cuidado. Si yo tengo un número, por ejemplo, 1024 multiplicado por 365 y todo elevado a la 0, no me voy a preocupar, porque este 0 va a convertir a todo este número en ¿cuánto? En 1. ¿Me entienden? Mucho cuidado con los signos, pero la teoría es sencilla. Cualquier base, a excepción de 0, elevado a la 0, siempre te va a dar 1. Nada más. Esa es la teoría. Ahora, tener en cuenta algunas cosas. Ya te he dicho que A no puede ser 0, tiene que ser diferente a 0. Pero también quiero hacerte entender que hay algunas cosas que nunca van a poder hacerse. Entonces, no, vamos a ponerle así. No. El 0 elevado a la 0 no existe. Vamos a separar esto para que quede claro. Un poquito checo. Ahora sí. Ya, 0 elevado a la 0 no existe. Siguiente. 0 entre 0 tampoco existe. ¿Ya? Indeterminado. Cualquier número entre 0 no existe. ¿Ya? Ese número no existe. Entonces tener cuidado. Entonces, este de acá no existe, indeterminado. Este de acá, indeterminado. Este de acá no existe. Pero ¿qué pasa si yo digo 0 entre un número? Este sí me da 0. Yo puedo tener el 0 arriba, pero no lo puedo tener abajo. ¿Correcto? Exponente negativo, se invierte la base. Este de acá es una de las teorías más utilizadas y muy constantemente muy olvidadas o se equivocan en algunas cosas. Ya, en primer lugar ya sabes que A tiene que ser diferente de 0 porque acá está en base. Y si esta base me da 0, si este denominador me da 0, no existe. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a poner, por ejemplo, si yo tengo 3 elevado a la menos 2, ¿qué va a pasar? Este menos va a hacer que esta base se invierta. Quiere decir que ya no va a ser 3, porque si era 3 entre 1, ¿ahora qué va a ser? Correcto, 1 entre 3. Ya está. De esa manera este menos se elimina, se queda como más. Pero ojo, tiene que haber paréntesis, porque este 2 va a afectar a todo esto. La respuesta sería un noveno. Hay algunos que confunden y dicen menos por más, menos, y me ponen menos acá. Eso está mal, por si acaso. No confundir el signo del número con el signo de la potencia. Imposible que se junten. ¿Qué pasaría si yo te digo menos, vamos a ponerlo con azulito, menos 2 tercios elevado a la menos 2? No vayas a decirme menos por menos da más. Eso estaría incorrecto. Lo que vas a hacer es este menos afecta a todo, entonces le vamos a dar vuelta. De esa manera tendría 3 arriba, 2 abajo, no me olvido de su signo y solamente lo único que he hecho es intercambiar el de arriba con el de abajo, nada más. De esa manera este menos se convierte en positivo. ¿Sí? Ahora, recuérdate que este 2 coge a todo el número. Entonces, acordándote de eso, negativo elevado a exponente par se convierte en positivo. 3 al cuadrado, porque afecta a cada uno, 9, y 2 al cuadrado, 4. Esa sería la respuesta. ¿Se dan cuenta? Tienen que tener cuidado con eso. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo digo 4x elevado a la menos 2? Si te has dado cuenta, y tienes que darte cuenta, es que este de acá está siendo afectado por el menos, no el 4. Entonces la respuesta sería 4 por, y esto lo voy a invertir, y de esa manera se va el negativo. La respuesta sería este número elevado al cuadrado
No hay problema con el 1, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces 4 por 1, 4. Y abajo sería el x elevado al cuadrado. Bastante cuidado con eso. Si hubiese un paréntesis aquí, ahí sí tendría que afectar a todos. Y el 4 también tendría que ir abajo. Pero como no lo hay, queda así. Bastante cuidado con eso. Potencia de potencia. Cuando tú tienes una potencia elevado a otra potencia, se van a multiplicar. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo tengo 3 al cuadrado todo elevado al cubo, es lo mismo que yo hubiese dicho 2 por 3, ¿sí? O sea que 6. Pero también yo pude haber puesto de esta manera y son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la multiplicación siempre me está dando 6. 6, 6. Esa es la propiedad de la multiplicación. Hay un dicho, no importa el orden de los factores, el producto siempre el mismo, no se altera. Entonces, este truco que te acabo de poner es muy importante, se utiliza bastante en los ejercicios, ¿sí? Ahora, acuérdate que lo que está afuera siempre va a, en este caso esta potencia va a afectar a todos los que están adentro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner algunos ejercicios para practicarlo. A ver, si yo pongo x al cuadrado elevado a la 5, tú simplemente vas a decir 2 por 5 y eso sería 10. Nada más, no estaría equivocado, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, 3 elevado a la 2 elevado al cubo elevado a la 3? Hay algunos que se confunden y agarran a estos y dicen 3 por 3, 9. Y ahí hay un error muy grande. Porque este 3 va a chapar a la potencia de esa base. No puedo agarrar esa potencia de arriba. Entonces la respuesta correcta sería 3, 2 al cubo por 3. Ahora, este de acá, 2 al cubo yo lo conozco. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. Excelente. ¿Y cuánto sería? 3 por 8, 24. Así de fácil. Solamente es cuestión de acostumbrarse y darse cuenta. Nada más. Potencia de un producto. A esto de acá yo lo suelo llamar cuando llueve moja a todos. Porque este n tiene que afectar a cada uno. Vamos a poner un ejemplo fácil. A ver, ¿qué pasaría si yo pongo 2x, vamos a ponerlo con azulito, 2x elevado al cubo? Este cubo de acá va a afectar tanto al 2 como al x. Entonces la respuesta sería 2 al cubo, 8, y este x al cubo quedaría así, 8x al cubo. De esa manera afecta a todos los que están adentro. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo digo, por ejemplo, 3 raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado? Este 2 va a afectar a cada uno de ellos. Entonces sería 3 elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Estos de acá se van. Sería 9 por 2. Y 9 por 2, 18. Así de simple. No hay tanta teoría, tanta técnica. Simplemente es entender qué te está pidiendo y resolverlo. Nada más. Potencia de un cociente. Hay que entender que cuando hay un exponente afuera, ese exponente va a afectar a cada uno de ellos. Y lo hemos visto hace un ratito. Como si yo digo 2 tercios elevado al cuadrado, acuérdate que cada uno de ellos va a tener que ser afectado por ese cuadrado. Entonces nuestra respuesta sería 4 novenos. Esto es algo fácil de entender, así que no nos vamos a equivocar, ¿sí? Ahora, exponentes sucesivos. Muchos tienen este error y agarran un poquito de problema con esto. Cuando nosotros tenemos exponentes sucesivos, tenemos que ir de arriba
para abajo. Si te has dado cuenta, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Un ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo 3 elevado a la 2 elevado al cubo y elevado al cuadrado? Como acabo de decir, la manera de resolver esto es de arriba para abajo. 3 al cuadrado es 9. No vayas a decir 3 por 2, es 3 al cuadrado, 9. Muy bien. Este 2 pasa para aquí y este 9 queda acá. Ahora, este de acá. ¿Te acuerdas que te dije que te aprendiese la potencia del 2? ¿Cuánto es 2 a la 9? Muy bien, 512. Y esa sería la respuesta. Ahora, vamos a poner algunos truquitos. ¿Qué pasaría si yo pongo 7 al cuadrado, a la 0, a la 9 y a la 27? Si yo veo un problema así, de arranque, tengo que darme cuenta que acá hay un 0. Y un 0 elevado a cualquier número, no importa el número, siempre te va a dar 0. Quiere decir que no importó el número que esté elevado. Simplemente si la base es 0, 0 a lo que no me importa, siempre va a ser 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá quedaría 7, este 2 se mantiene y todo esto es 0. 2 elevado a la 0, 1. ¿Sí? Todo número elevado a la 0, 1. Entonces 7 a la 1 me quedaría 7. Otro ejercicio bien usado es con el 1. Vamos a poner el mismo 7. 2, 1, 9, 27. Lo único que he hecho es cambiar el 0 por el 1. Ahora, la misma teoría. 1 elevado a lo que no me importa, porque no importa si lo elevas a la 1000, a 1.000.000, a lo que sea, 1 siempre va a ser 1. No importa la multiplicación. Entonces tendría este 2 aquí y elevado a la 1. Pero acuérdate que cuando está elevado a la 1 es como si no estuviese. Y 7 al cuadrado, 49. Bastante cuidado, esos trucos son bastante utilizados, ¿sí? Y esto es lo que podemos entender un poquito de lo que es una potencia. Ahora vamos a pasar a lo que es un radical. Una vez que terminemos con eso, vamos a hacer algunos ejercicios de práctica. Recordar que esas son las teorías básicas, quiere decir que las tienes que aprender como las estamos enumerando. No importa el orden, pero sí que tienes que ver qué son cada una de ellas. Todas estas se van a utilizar mezclándose para los problemas que vamos a ver más adelante. Así que mucho ojo, bastante cuidado con eso. Muy bien, entramos a lo que son conceptos de radicación y de ahí hacemos unos ejercicios para ponerlos